y diciéndole se va a morir tu bebé, ve nada más qué peso tienes, no pujas porque estás gorda, se va a asfixiar y va a ser tu responsabilidad. ¿No? Y las compara en esa historieta, compara a las personas gordas con basura. Al contrario, nunca se le pide a una mujer embarazada que baje de peso. Estamos de acuerdo en que me pude morir. Traumático. Soy Mari Carmen Clement y estás escuchando Pan Pa'l Susto. Era el año 2021 en plena pandemia por COVID-19. Esos tiempos en que con frecuencia nos teníamos que hacer pruebas metiéndonos un hisopo por la nariz hasta estornudar. Y si el kit marcaba 2 rayitas, positivo. Arantxa, una joven de 29 años, estaba perpleja viendo su resultado marcando 2 rayitas. Con la diferencia que esta prueba no era de COVID, sino una prueba de embarazo. Arantxa estaba en shock. Pero un bebé siempre se me ha dicho que las personas gordas es irresponsable y es una grosería embarazarse y que no se puede, entonces esto sí me es sorprendente. La sociedad le había dejado claro que ella no era apta para embarazarse ni para ser madre. Pesar 100 kilos me pone en un problema. Arantxa es una persona gorda, una característica que la ha marcado en muchos sentidos en su vida y esta vez no sería la excepción. En cuanto supo que estaba embarazada, se sintió obligada a correr con su ginecóloga para hacerle una pregunta. Le dije, no, ¿tú qué me recomiendas? ¿Debería tener a mi bebé o no? Bueno, yo soy Arantxa López, yo soy bióloga molecular de formación y maestra en biología experimental, pero pues ahora me dedico a programas de asistencia a pacientes en investigación clínica. Para Arantxa, detenerse a pensar si debería interrumpir su embarazo solo por ser gorda era normal. Desde que era niña, la sociedad le había remarcado que su peso era un problema para todo. Y sí, o sea, yo desde que soy muy joven siempre he ocupado un cuerpo grande. Siempre, desde que tengo uso de memoria. Y siempre he sido objeto de críticas, objeto de burlas. Objeto de agresiones en todos los contextos. Agresiones por parte de familiares, desconocidos en la calle, entrenadores deportivos y muy particularmente por parte de los médicos. Vas al médico porque tienes gripe y acabas con una receta de, no sé si puedo decirlo aquí, y acabas con una receta de Redotex. Redotex es un medicamento milagro para bajar de peso, un interruptor del apetito. En Estados Unidos y Europa nunca se aprobó porque se asoció con problemas de tiroides, de corazón, derrame cerebral, convulsiones y más. A pesar de esto, en México estuvo a la venta durante 25 años. Fue hasta el 2023 que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, lo prohibió. Hay alguien que conoce muy bien todas estas situaciones que enfrentan las personas gordas, no solo porque las ha vivido, sino porque lleva más de una década estudiándolas. Mi nombre es Ischel Cosío Barroso y me dedico a hacer investigación sobre temas de salud, sobre estudios críticos de la gordura en general. Ischel es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en estudios críticos de género. Lo primero que me explica en nuestra llamada por Zoom es que esto que ha vivido Arantxa tiene nombre. Es gordofobia. El significado de este concepto es complejo. La gordofobia se ha entendido al principio, ¿no? Entre varias compañeras que hemos hecho una reflexión al respecto, como una especie sí de miedo a engordar,
y que no solo parte de una, ¿no? Sino que es un miedo compartido. Pero gordofobia es mucho más que miedo a engordar. De hecho, muchas personas defienden que el término gordoodio sería más preciso. Gordofobia también se refiere a la discriminación constante que reciben las personas gordas y que es socialmente aceptada. Entonces la gordofobia se vuelve un sistema que desvaloriza la existencia de las personas gordas. Y que atenta contra muchos de sus derechos humanos. Negación al trabajo, negación a los servicios de salud o mala praxis médica. En la medicina se usa el término obesidad y se refiere a tener un índice de masa corporal, IMC, mayor a 30. Pero sucede que el IMC tiene muchas limitaciones como herramienta diagnóstica, empezando porque solo toma en cuenta la altura y peso de la persona. Por eso muchos prefieren el término persona gorda para referirse a cualquier persona discriminada por el tamaño grande de su cuerpo. Mucha gente dice que humanizar a las personas gordas es romantizar la obesidad y justificar comportamientos que van en contra de la salud. Pero varias personas, como la escritora peruana Gabriela Wiener, especializada en temas de racismo y corporalidad, han revelado que el odio hacia las personas gordas no se originó por buscar la salud. Ischel me habló de esto. Pero bueno, ella hace una historia en relación a que la gordofobia tiene tintes racistas. Esto para diferenciar a la gente civilizada de la gente salvaje. La historia de la que me habla Ischel es sobre una mujer de Sudáfrica, negra y gorda, que en el siglo XIX fue exhibida en circos en Europa. Se llamaba Sarah Baartman. Mostraban su cuerpo como un fenómeno para entretenimiento. Es decir, ya desde ahí viene una idea también de deshumanización importante. Es decir, esto es lo que no hay que hacer y entonces hay que diferenciarnos. Una manera es siendo mujeres cada vez más delgadas, ¿no? Las personas gordas ya no son exhibidas en los circos, pero siguen siendo deshumanizadas todos los días en todos lados, incluso en las campañas de salud. Ischel ha estudiado un caso específico. Algo de lo que he analizado es una historieta que se llama ¿Qué te estás tragando? Esa historieta finalmente quería llevarse a las escuelas primarias. Y sin una información, sin un acompañamiento, esa historieta que aparentemente quiere atacar al sistema neoliberal de alimentación y demás, pues se queda solamente en la culpabilización de las personas gordas por comer lo que le llaman comida chatarra, ¿no? Y las compara en esa historieta, compara a las personas gordas con basura. Las personas que son comparadas con basura no deberían tener hijos, ¿o sí? Con toda esa gordofobia internalizada, Arantxa esperaba ansiosa que su ginecóloga le respondiera a su pregunta. ¿Debería tener a mi bebé o no? Recuerdo lo que le contesté porque le dije, lo más importante de querer en un embarazo es que la mamá quiera ser, que lo desee, o sea, desee ser madre. Ella es la doctora Yoali Palma, quien atendía a Arantxa desde antes de su embarazo. Muy bien, yo me llamo Yoali Palma, estudié medicina en la UNAM y después hice una especialidad en ginecología y obstetricia. Y cuando terminé, finalicé mi formación profesional como en la subespecialidad de medicina materno-fetal y actualmente me dedico a la medicina privada. Yoali le hizo ver a Arantxa que los embarazos nunca son como en los libros y que el peso no debería ser el criterio para tomar su decisión. Entonces es importante entender eso, que momentos ideales no hay, que los embarazos no son perfectos, son reales. Entonces me hizo recapacitar y dije, no, o sea, ¿qué me pasa? Es verdad, la pregunta que tendría que estar respondiendo es, ¿quieres ser mamá o no? Y yo decidí que sí. En enero del 2022, Arantxa llegó con 6 meses de embarazo
al Hospital de Gineco-Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, conocida como la Gineco 4. Es la unidad médica de alta especialidad más grande de México en esa área. Como Arantxa no tenía un seguro de gastos médicos mayores, Yoali le recomendó atenderse en este hospital público, mientras ella le daría seguimiento a su embarazo de forma privada. O sea, sí, verdaderamente en un sistema público no hay un mejor lugar para atenderte que ahí. Sentía que estaba en el lugar ideal, sobre todo porque tenía un alto riesgo de desarrollar una complicación del embarazo que se llama preeclampsia, que se caracteriza por un aumento repentino de la presión arterial que puede derivar en varios problemas para la madre y para el bebé. Pero no imaginaba lo que estaba por venir. En su primera consulta, Arantxa le explicó a la doctora que la atendió que estaba tomando unos medicamentos como prevención. Y entonces me volteé a ver con la peor cara y me dice, ¿prevención? Prevención habría sido que no te embarazaras con ese peso. Eso habría sido prevención. Yoali ubica perfectamente este tipo de trato hacia las personas gordas por parte del personal médico. Lo presenció cientos de veces. Definitivamente toda mi formación médica, desde el primer año hasta que terminé la subespecialidad, estuvo lleno de eventos gordofóbicos que en ese momento no tenían un nombre y al contrario era normal porque, entre paréntesis, estabas haciendo lo mejor para la salud de la paciente. Hoy tiene clarísimo que esos tratos no son por la salud de la persona, son gordofobia. Es aquella, específicamente en medicina, es aquella medicina donde se culpa de la enfermedad a la paciente y se generaliza que cualquier padecimiento que la paciente tenga, primero que nada es por estar gorda. La gordofobia en la práctica médica se manifiesta con muchas formas de maltrato. Desde hacerla sentir mal, desde dar tratamientos incorrectos o no pedir los estudios necesarios para hacer un diagnóstico, haciendo responsable de todo el padecimiento médico a la obesidad. Y esa violencia de los médicos hacia las mujeres gordas no disminuye en un momento tan vulnerable como el embarazo. Al contrario, escala. Diciéndole se va a morir tu bebé, ve nada más qué peso tienes, no pujas porque estás gorda, se va a asfixiar y va a ser tu responsabilidad. Y siempre lo mismo en las consultas. La salud mental, por supuesto, ni siquiera se tocaba, eran nada más unas 15 minutos de puro regaño hacia la paciente. Así, tal cual, esa doctora de la Gineco 4 continuó regañando a Arantxa por atreverse a embarazarse teniendo un cuerpo grande. No, pues es que mira, te vas a morir de preeclampsia, te va a dar una eclampsia. ¿No? Luego, o sea, lo que me está diciendo es que solo gente con este peso, solo a gente como yo nos da eclampsia y preeclampsia. Le pedí a Yoali aclarar esos conceptos. La preeclampsia es cuando se sube la presión en el cuerpo de una mujer después de las 20 semanas y esa mujer no tenía diagnóstico de presión alta. Si no se controla, evoluciona a una forma más severa que se llama eclampsia, donde hay alteraciones importantes en los vasos sanguíneos que pueden llevar a convulsiones. Y al convulsionar, obviamente, puede romperse vasos en el cuerpo, puede terminar en coma o con alteraciones de por vida que incluso le pueden costar la vida. La obesidad, en efecto, es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia y eclampsia. Repito, un factor de riesgo. Un factor de riesgo no significa que estés condenada a que te pase una enfermedad, simplemente que es mucho más probable y lo más importante, qué factores de riesgo sí puedo modificar para que el resultado sea mejor. ¿Pero qué significa mucho más probable? Una de las maneras más fáciles de entender qué tanto afecta a un factor de riesgo es visualizar a 100 mujeres con peso normal y a 100 mujeres con obesidad y comparar cuántos casos ocurren en cada grupo. Busqué la evidencia para poder hacer esta comparación. De acuerdo con un artículo de la revista Cells que recopiló datos de alrededor de 70 estudios,
de cada 100 mujeres con peso normal, alrededor de 3 desarrollan preeclampsia, mientras que de cada 100 mujeres con obesidad, de 9 a 12 la desarrollan. Le pregunté a Yoali qué otros problemas durante el embarazo se incrementan con la obesidad. Causa mayor riesgo de diabetes gestacional. Aumenta el riesgo de cesárea. Aumenta el riesgo de que no desencadenen trabajo de parto sola. Me dice que también aumenta el riesgo de que los bebés sean más grandes de lo normal. Y sobre todo, un término muy reciente que se llama programación fetal. Es decir, enfermedades del adulto que tienen su origen durante la gestación. Yoali insiste que la obesidad aumenta la probabilidad de que estos eventos sucedan, pero no significa que le sucede a todas las mujeres con obesidad, ni que no le sucede a las de peso normal. Justamente el enfocarse que todo lo malo le va a pasar a las mujeres gordas desprotege indirectamente a las mujeres delgadas. Porque equivocadamente se asume que la delgadez es sinónimo de salud y desde esta perspectiva podrían pasarse por alto problemas en las mujeres delgadas. Además, la obesidad no es el único factor de riesgo importante en el embarazo. La edad avanzada, enfermedades preexistentes en la madre y un estilo de vida sedentario también lo son. En cada mujer de cualquier peso se deben identificar sus factores de riesgo. Y lo más importante, ¿qué factores de riesgo sí puedo modificar para que el resultado sea mejor? Yoali me remarcó que no centrarse en el peso no significa que el peso se deba ignorar por completo. Hay muchas enfermedades que pueden debutar subiendo de peso. Por eso es importante tomar el peso en cada consulta, porque es una forma indirecta de que yo puedo valorar si necesito pedir más o menos estudios. Pero para la persona en consulta debería ser opcional saber su peso o no. Y sobre todo, jamás empieza una consulta explicándole lo que el peso puede hacer en el bebé. Jamás. Porque sentí, tal vez Yoali no estaba ahí, pero como que sentí su apoyo, ¿no? Como que dije, sí, o sea, a mí, mi barrio me respalda. Esa fuerza también le sirvió para enfrentar a la siguiente doctora, una ultrasonografista que solamente tenía que hacerle un ultrasonido. Arantxa le estaba explicando unas cosas cuando la doctora la interrumpió. Me dijo, sí, están muy bien. Pero bueno, también yo te sugiero que si tienes hambre, pues no te vayas a ir a comer una hamburguesa, ¿eh? Y acuérdate que en el embarazo no se come por dos. Esta doctora dejó ver que la gordofobia no siempre se manifiesta con actitudes groseras. Como, bueno, esta doctora ha estado tanto tiempo en esta práctica gordofóbica que ya ni siquiera ve mal esto. O sea, ya incluso se disfraza de un genuino interés en la salud. Convencida de que hacía lo correcto, la doctora le hizo otra sugerencia. Hay que bajarle y no pasa nada, ¿eh? Incluso si bajas de peso en el embarazo, no pasa nada. Yoali tiene algo contundente que decir sobre ese consejo. Específicamente, si un doctor te dice tienes que bajar de peso en el embarazo porque tu bebé, ese doctor tiene una información incorrecta. Al contrario, nunca se le pide a una mujer embarazada que baje de peso. ¿De verdad es preocupante sugerirle a una embarazada que baje de peso? ¿O como dijo la doctora, no pasa nada? Para saberlo, entrevisté a la nutrióloga Michelle Ortiz, quien tiene experiencia en enfermedades crónicas y nutrición durante el embarazo. A pesar de que la mujer pueda tener sobrepeso, pueda tener obesidad, está totalmente contraindicado que una mujer disminuya de peso estando embarazada. Pues que si no hay suficiente energía que satisfaga las necesidades del feto y de la mamá, pues el feto no va a crecer lo suficiente y es por eso que pueden nacer con bajo peso al nacer. De hecho, hay muchos estudios en los que se relaciona que si una mujer baja de peso, puede haber más riesgo de que tenga un embarazo pretérmino o que el bebé tenga un bajo peso al nacer. De hecho, siempre se debe aumentar de peso durante el embarazo. Lo que varía es cuánto se debe aumentar. Entonces,
Cuanto mayor sea el peso antes del embarazo, menor sea el aumento de peso necesario para producir un niño de talla y de peso sano. La gordofobia hacia las mujeres embarazadas va más allá de los malos tratos o de las agresiones disfrazadas de preocupaciones por la salud. Cuando la gordofobia permea en la práctica médica, puede tener consecuencias importantes para la vida de las mujeres y sus bebés. Puede ser de vida o muerte. De esto se daría cuenta Arantxa muy pronto. En una de sus citas de seguimiento en la Gineco 4, un doctor notó que Arantxa tenía la presión ligeramente alta y por su riesgo elevado de preeclampsia le sugirieron que se internara 3 días para monitorearla. Arantxa estuvo de acuerdo. Entonces me hospitalizan. En un chequeo de rutina, un grupo de médicos le preguntó qué padecimientos tenía. Y ¿qué padecimientos tienes? No, yo soy hipotiroidea desde antes del embarazo y tengo resistencia a la insulina. Ah, entonces eres diabética. No. ¿Tienes diabetes gestacional? No, se llama resistencia a la insulina. La diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo y puede desaparecer después del parto. En cambio, la resistencia a la insulina es una condición preexistente que implica que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que también resulta en niveles elevados de glucosa en sangre. Por eso tomo metformina, por eso tomo medicamentos, porque soy resistente a la insulina. No le hicieron caso y apuntaron en su historia clínica diabetes gestacional. Al poco llegó un especialista y no sirvió de mucho. Y decir, claro, esto es diabetes gestacional. Incluso cuando a él le volví a recalcar, no es diabetes gestacional, doctor, es resistencia a la insulina. El doctor la ignoró y le dijo a los otros 3 médicos presentes cuál sería el plan. Bueno, le vamos a mandar una dieta para paciente diabético y le vamos a subir la dosis de metformina. Está muy bajita esta dosis. No pueden darte metformina así. La metformina se usa para reducir los niveles de glucosa en sangre y Joali remarca que la dosis no se elige a la ligera. La metformina es un medicamento que no solamente se usa en diabetes, también se puede usar en resistencia a la insulina e incluso hay protocolos donde lo han usado en mujeres que tienen obesidad. Sin embargo, es bien importante saber que tenemos que hacerlo de acuerdo a las características de la paciente y a la dosis de la paciente. El doctor decidió la dosis sin siquiera hacerle una medición de glucosa. Supongo que saben lo que hacen, ¿no? Y efectivamente me llevaron una dieta muy baja en calorías, muy baja, y me pasaron más metformina. Como 15 horas después, pasó una de las enfermeras a hacer una revisión de rutina. A Arantxa le temblaba la mano. Estoy temblando, mi mano está temblando. La enfermera le tomó una muestra de sangre y le midió su glucosa con un glucómetro. Se queda extrañadísima al ver el glucómetro y dice, no, a ver, voy por otra tira, espérame. Al ver el valor de la glucosa, la enfermera pensó que se trataba de un error. Le repitió la prueba. Regresa, vuelve a tomarme la glucosa, me toma la glucosa y me dijo, no, sí, esto es real, 45. 45 en una persona embarazada de glucosa. La glucosa en sangre debe estar entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Menos de 70 se considera hipoglucemia y menos de 54 es hipoglucemia severa. Arantxa tenía 45. Ni siquiera es que le preguntaran algo, dijeron, por el peso y por la talla te tocan tantas kilocalorías y además te subo la dosis de metformina. Estos 2 factores hicieron que se le bajara el azúcar y simplemente hicieron lo que desgraciadamente han aprendido durante la residencia. Una mujer gorda tiene diabetes gestacional, hay que darle poca comida y hay que subirle la dosis a tope de metformina. Arantxa estaba temblando cada vez más por la hipoglucemia que tenía. La enfermera, más asertiva que los médicos, le llevó corriendo un café muy azucarado. Me lo tomé rapidísimo, me subieron fruta enseguida y ya después habló con el médico, ¿no?
El médico no se volvió a presentar conmigo, pero estamos de acuerdo en que me pude morir. Que pude entrar en coma y en que mi bebé se pudo morir por una hipoglucemia. Arantxa no exagera. Yoali confirmó que las consecuencias podrían haber sido trágicas. Sí, el famoso óbito. Puede causar un óbito, por supuesto. Porque justamente la alteración en los niveles de azúcar pueden hacer que el bebé fallezca dentro del útero y el término médico se conoce como óbito fetal. ¿Podría todo esto tratarse de un caso aislado de mala suerte con un mal médico y nada más? Parece que no. El Centro de Estudios de Género de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en el 2024, coordinó un estudio para conocer las experiencias de mujeres gordas en los servicios de salud. Las investigadoras concluyeron que la gordofobia en la medicina no se trata de un problema individual ni interpersonal, sino un problema estructural en los servicios de salud que perjudica a las mujeres gordas. En abril del 2022 nació Nicolás. El parto como tal prefieren ni recordarlo. Y, traumático. El dolor, los gritos entre médicos, el terror de no sentir las piernas por el efecto de la anestesia epidural y todas las maniobras que ocurrieron en el parto le parecieron evidentemente horribles. Pero Nico nació bien. Todas esas cosas que a una le dicen cuando estás en un embarazo, en un cuerpo grande, que te dicen van a ser con sobrepeso o van a ser gordo y van a ser con lo que sea, ¿no? Con problemas metabólicos, no pasó. Entonces, al día de hoy es un niño sano, es un niño maravilloso, es un niño que va a la guardería, tiene amigos, sociabiliza. Yoali puede confirmar. Mis laboratorios y en general mi estado de salud es bueno. Pero ha necesitado muchos años de terapia y de medicamentos psiquiátricos para lidiar con el impacto emocional de la gordofobia. De ahí que pueda decir, no, mi peso o mi espacio no me enfermó, quizá me enfermó lo que los demás opinaban de mí, ¿no? Eso sí me llevó a episodios de depresión. Eso sí me llevó a trastornos de la alimentación. Particularmente, vivir la gordofobia durante el embarazo le hizo ver más que nunca las consecuencias tan severas que puede tener. Lo único bueno que rescata es el nuevo poder que descubrió. El poder de la confrontación. Así. ¿Quién va a conocer mejor su cuerpo que yo? Si te estoy diciendo que soy insulino resistente, haz los laboratorios que creas pertinentes, pero hazme caso. Y te lo voy a decir. Te voy a decir qué es y no me voy a dejar, no voy a tomar un medicamento si no me explicas por qué. Su nuevo poder la hizo rodearse de médicos y médicas que no le temen a la confrontación y que están haciendo una práctica médica diferente. De que, otra vez, no hay otra manera de decirlo, de que el berro te respalda. Arantxa quisiera que cualquier persona pasando por algo similar supiera que no está sola. Que si hay alguien por ahí escuchándolos, que sepa que existen médicos y médicas dispuestos a acompañarlas y que sean esa fuerza para ustedes. Yoali, Michelle e Ischel son parte de esa fuerza y coinciden en algo. Urge tomar acciones para eliminar la gordofobia en la práctica médica. No debemos hacer prejuicios, sobre la salud de las personas basadas únicamente en el peso. A lo que voy es que necesitamos cambiar la práctica médica y necesitamos seguir hablando de lo que significa la gordofobia. Y que mejor pensemos en cómo resignificar la noción que tenemos de salud, como esta capacidad que podemos desarrollar más allá del peso y de la talla que tenemos. Hay cosas que no controlamos del todo. Que haya más sensibilidad en el personal médico y eso solo se va a lograr contando historias, pues como que yo creo que la base de todo esto es la educación. Se necesitan cambiar las bases
para formar doctoras y doctores desde la raíz, pues. Ese escenario ideal todavía parece estar lejos. Mientras tanto, es bueno saber que para Arantxa y para todas las personas gordas que su test les marque 2 rayitas, va creciendo un barrio que las respalda. Que el barrio te respalda. Pan Pa'l Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hace Tania María Carrillo y el logo lo hizo Alonso Monroy. Escucha Pan Pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Pan Pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.